Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Muy bien, llegamos a Doctrina Profunda. ¿Qué veremos el día de hoy en Doctrina Profunda? Bueno, en esta estación, obviamente, como su nombre lo dice, tratamos de no solamente analizar un texto o un tema de la Biblia, sino a ir avanzando mucho más en cuanto a el conocimiento, como la palabra lo dice, más profundo, más difícil de elaborar o de resolver. Un oyente nos preguntaba y decía lo siguiente: hola, ¿me podrías explicar si nosotros los cristianos realmente tenemos que tener miedo que nos agarre el coronavirus? Porque un pastor me dijo que no tenemos que tener miedo, porque lo que tememos, eso nos va a venir, como en la historia de Job, que dijo que lo que temí me sobrevino. Y le pregunté y me afirmó que si tenemos miedo, le abrimos la puerta al diablo para que venga y haga lo que quiera y nos venga lo que tememos. Luego me dijo el Salmo 91, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, caerán a tu lado 1000, bueno, de a tu diestra 10.000, y a ti no te llegará. Luego dice que él iba, cuando empezó la pandemia, él dijo que iba a la casa de los hermanos a llevarles mercadería y los abrazaba, nunca le pasó nada. Me dijo que Dios nos cuida, pero que también hay que cuidarse, pero en su radio cuentan que las leyes sanitarias de Dios, y puedo entender que a los leprosos los sacaban creo que 40 días fuera del campamento. Nosotros no tendríamos que tener miedo a este virus y nada, y abrazarnos con hermanos, salvo con los que tienen el virus, y si tenemos el virus, no abrazar a los demás. Bueno, pregunta, ¿y solo saludar con el puño? Pone el signo de pregunta. Bueno, algunas, siempre la gente obviamente escribe como puede, y hay veces que no sabes dónde comienza la pregunta. Me refiero al último párrafo, ¿no? Bueno, un pastor le dijo entonces: este no es un pastor, este es un falso pastor. Y si es un pastor muy equivocado y cabeza dura. Porque si ya está escuchando que hay otro siervo que le está diciendo lo contrario, a lo sumo lee la Biblia, pregunta, y si está obstinado en su enseñanza, en lo que él piensa, sin importar el daño a terceros, pastor no es. Es un comportamiento animal, que no le importa si un niño o un anciano muere de coronavirus. ¿Cómo resolvemos esta historia? Alguien dirá: bueno, yo escucho ese argumento, ¿y usted cómo me recomienda encararlo? Aquí él cita un texto bíblico, que es el Salmo 91, en el cual obviamente habla acerca de que ni plaga ni pestilencia tocará nuestra morada. En el Salmo 91, primero hay que entender qué son los salmos. Los salmos son cantos, declaraciones de Dios, pueden ser profecías, pueden ser promesas, pueden ser deseos. El salmo, cada salmo refleja un momento. Hay salmos que dice: persigue a mis enemigos, los destripé, los destruí. Entonces, ¿qué tengo que agarrar? ¿Ese salmo y salir a destripar a todo el que le tengo bronca? No. Entonces, la gente no entiende y cree que todo lo que está en la Biblia tiene que tomarse literalmente. No todo ha de tomarse literalmente. Para eso les brindamos herramientas. Hay que entenderlo según un contexto. Según un contexto. Entonces, nosotros no podemos simplemente agarrar algo de la Biblia y aplicarlo así nomás. Perseguí a mis enemigos, dice, y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Salmo 18:37. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar este salmo y decir: yo tengo enemigos, Señor, los voy a perseguir, los voy a alcanzar y los acabo. Porque es palabra de Dios, ¿cierto? Es palabra de Dios. Lo tomo así lo tengo que tomar. Esto es lo que hay que entender. Cuando a una persona le citan un texto bíblico, uno tiene que tomar las herramientas, que ya las hemos analizado muchas de ellas,
en datos y herramientas para estudiar las Escrituras. En este caso, ¿qué herramienta vamos a usar? Bueno, vamos a ver primero si el mensaje tiene un contexto, si el mensaje refleja la voluntad de Dios, si el mensaje refleja la voluntad de una persona hacia Dios, si el mensaje cuenta una historia positiva, una historia negativa. No, se cuentan casos de incestos en la Biblia. ¿Que vamos a replicar eso porque es palabra de Dios? No, está escrito para que no lo hagamos, para tomar una lección. Bueno, en este caso, la sabiduría tiene que ser puesta en estos textos. Salmo 18:37, perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Luego dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores, de mis enemigos. Bueno, habla la Escritura aquí de una situación en cuanto se puede perseguir al enemigo hasta acabarlo. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este es un deseo. Primero es una declaración. Alguno dirá, pero ese deseo no está inspirado por Dios. Esa expresión de deseo no está inspirado por Dios. Claro que está inspirada por Dios. Uno tiene que saber cuál es, dentro de esa expresión, el alcance del deseo. Por ejemplo, alguno dirá, bueno, pero si uno lo desea, y está la voluntad de Dios, lo obtiene. Ah, sí, tú te inventaron esa locura. Abraham deseó ver el tiempo cumplido de su generación poseyendo la tierra. Nunca lo vio. Moisés dio órdenes, José dio órdenes acerca de sus huesos para que los lleven a la tierra prometida y lo entierran allí, pero él nunca lo vio. Pero tuvo fe para creer. Tuvo fe. Abraham dice que saludó las cosas de lejos como poseyéndolas, pero nunca las poseyó de verdad. Entonces aquí tenemos otro que también tuvo confianza, tuvo fe, pero no significaba que su deseo, el deseo de su corazón, iba a ser cumplido. Era la forma de pedir, era la forma de esperar y era la forma de desear. Hay veces que se cumple, hay veces que no se cumple y hay veces que se recibe una herencia superior, que es en la eternidad. Entonces podemos decir a todos los niños o todas las personas que están hoy en agonía, en una terapia intensiva, si los creyentes, su familia, ora, sí o sí se va a levantar. ¿Conocemos la voluntad de Dios? No. ¿Sabes en qué condiciones puede salir de una terapia intensiva? Usando pañales, perdiendo la conciencia, teniendo problemas neurológicos, porque mucha gente a veces, más cuando son enfermedades como el COVID y personas que han tenido falta de oxígeno, esto daña gravemente su sistema nervioso. Dice, diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien temeré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará del lazo del cazador. Dice, Él te va a librar de tus adversarios. Qué bien. Yo entonces lo tomo como es, literal. No es como un deseo, es una verdad eterna, inapelable, que se cumple siempre. Bueno, Esteban salió en su primera predicación, lo apedrearon, y dice que abrió los cielos y dijo, vio a Dios sentado en su trono y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo apedrearon y murió. ¿No era que él libra del lazo del cazador? ¿Y por qué no lo libró? Pero ¿sabe qué? Ese es un caso aislado nada más. Una excepción. Como usted dijo, ¿no habló de excepciones de la Biblia? Es una excepción. Bueno, qué raro, porque si vemos, por ejemplo, Juan el Bautista murió decapitado en manos del rey. ¿No es que iba a librarlo del lazo del cazador? Otra excepción más. Entonces, esta es la locura. El apóstol Pablo no cayó preso. La iglesia primitiva no fueron perseguidos. No era que los iba a librar. Algunos murieron decapitados, crucificados boca abajo, enterrados vivos, quemados, tirados al circo para pelear con las fieras, con las bestias. ¿No era que los iba a librar del lazo del cazador? Entonces tenemos que entender cada texto de la Escritura y dejar de escuchar a estos desquiciados
que han leído 2 versículos bíblicos y quieren enseñarte la voluntad de Dios. Y luego tu cristianismo es un cristianismo frustrado, un cristianismo de cero comprensión de la voluntad de Dios. Te pica una hormiga y decís, Dios me abandonó porque me picó la hormiga. Dios me abandonó porque me operaron de la vesícula. Dios me abandonó porque perdí mi trabajo. Eso no es conocer a Dios. Dios nunca te prometió que no ibas a tener dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones y yo los voy a rescatar. Pero no quiere decir que jamás ninguna aflicción les va a llegar. Quiere decir que ustedes, en lugar de tener 40 aflicciones, caer en vicios, en drogas, que tengan accidentes, que pierdan el trabajo, que pierdan a su familia, que su hijo se enferme o tenga un accidente, les puede pasar cosas, pero serán las mínimas que les van a pasar, y les van a pasar algunas por cuestiones de la vida, por planes de Dios o por ataques de Satanás también. Pero el balance siempre será positivo. Dios va a estar con ustedes. He aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Nunca el Señor dijo, yo he vencido al mundo, como que nada los va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que pensar Esteban? Me mataron apedreado en mi primer predicación, y ¿cómo es que Dios dijo que Él iba a vencer el mundo? ¿Y por qué no lo venció a estos hombres que me apedrearon? Al apóstol Pablo también lo apedrearon en Listra. ¿Y qué dijo? No, Señor, no predico más. ¿Por qué? Y porque el Salmo dice que me iba a librar del lazo del cazador, y aquí no me libró. El cazador me mató a pedradas, me apedreó completamente a pedradas. Quedó inconsciente casi. De hecho, pensaron que estaba muerto, pero había quedado inconsciente a raíz de los golpes de las piedras. Luego se levantó, obviamente fue a la ciudad, siguió predicando y finalmente se fue. Entonces, no te temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué significa este texto? ¿Es literal que ninguna saeta que vuele de día nos va a tocar? Es decir, no hay pestilencia, nada, no hay mortandad. O sea, yo voy en un avión, el avión se cae y yo sobrevivo. Es así. Todos mueren excepto yo. No, probablemente pueda ser salvado si hay algún plan específico por Dios. Y si no, moriré como todo el resto de los mortales. Moriré en un accidente o moriré donde tenga que morir. Estos le mienten a las personas, les hacen crear un cristianismo errado. Luego, al no conocer a Dios, toda su fe es trastocada cuando algo le sale mal. Algo le sale mal, listo, toda la fe es puesta en tela de juicio. No temer es una cosa, no temer al terror nocturno. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad. ¿Por qué? Porque se suponía que las pestilencias eran una cuestión de juicios. Cuando venía una pestilencia, una plaga en la antigüedad, pensaban que era juicio, y esto hace referencia a las plagas y las pestes que le tocó vivir al pueblo judío. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Valpeor? ¿Cuántas personas murieron? Casi 30.000 personas por una plaga, por una mortandad que ocurrió, y era dentro del pueblo judío, y no se cumplió. La promesa estaba dada. No temerás. Claro, no hay que temer, estamos en la voluntad de Dios. El no temer significa no cuidarse. El no temer significa no prepararse. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Bueno, Eliseo murió enfermo, ¿no? Uno de los grandes profetas que estamos analizando casualmente en estos milagros de Jesús, o de Dios mejor dicho, en el Antiguo Testamento. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tome un poco de vino a causa de los problemas estomacales que tenía, porque él sentía alivio a través de esto, y como estaba prohibido el alcohol, el exceso de alcohol, en algunos casos había gente que directamente no quería ni tomar ni medio vaso. Y el apóstol Pablo le dijo, no, puedes tomar un poco a causa de tu estómago, porque había una medicina en aquellos días, había una medicina incipiente. En la historia del buen samaritano, el samaritano que se baja y ayuda al hombre que estaba herido al costado del camino, le pone aceite, le pone vino en las heridas y aceite. El vino era como un antiséptico para desinfectar.
y el aceite para proteger de que se infecte la herida. Entonces dice que a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿No fue este verso 11 acaso el que citó Satanás a Jesús? Que le dijo: arrójate, tírate. ¿No está escrito que sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden? El Señor dijo: no. Escrito está: al Señor tu Dios no tentarás. Y yo soy un ser humano y conozco los límites de un ser humano. Y si me agarro con un cuchillo y me lo paso en el brazo, me va a salir sangre. No voy a tentar a Dios. Señor, si tú estás conmigo, que cuando me pase el cuchillo en el brazo no me haga nada. Yo diría que viste muchas películas esas de superhéroes y demás. Somos seres humanos y los seres humanos tenemos limitaciones. Nos cansamos, tenemos hambre, nos enfermamos, nos entristecemos. Los seres humanos no podemos respirar debajo del agua, no podemos volar por sí mismo, sin ningún elemento que nos ayude. No resistimos al calor, no resistimos al frío extremo. Hay que explicarte lo básico que se le explica a un niño cuando nace: no toques el fuego, abrigate porque te va a agarrar un resfrío. El niño no lo entiende, pero estos son niños, son infantiles. Y al infantil, Satanás lo agarra con un truquito infantil. Si eres hijo de Dios, anda y métete a un hospital y no te va a agarrar la plaga, no te agarra el coronavirus. Mira qué vivo que son. Jesús dijo: escrito está también. Dijo: no tomes un versículo bíblico. Es lo que estaba diciendo Jesús, mal interpretado y mal aplicado. Escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Y si todo hombre que se tira de un lugar alto muere, es una ley física que tiene que ver con las limitaciones físicas de nuestro cuerpo, con las leyes de la gravedad. Si yo lo hago, significa que estoy tentando a Dios, obligándolo a que él haga un milagro, qué sé yo, que alguien justo pase por ahí en un camión y con bolsas de basura y no me haga nada. Obligándolo a Dios, tentándolo a Dios. Y estos son así, tientan a Dios, lo obligan a Dios. Ahora, dice entonces, según él, que obviamente no hay que cuidarse, no hay que hacer nada, no hay que tener miedo. Bueno, Mateo 10:23. Como hay que responderle primero, les doy un argumento. Podríamos seguir, pero no quiero hacer muy extenso, porque realmente tenemos otro bloque que visitar. Yo creo que con esta mínima idea de cómo analizar un texto tenemos una idea de que los textos no son para tomarse literalmente. En algunos casos tienen un contexto, tienen un trasfondo, tienen una idea, y hay que resolverla. Si no, entonces tenemos que decir que la Biblia dice que cuando perseguí a mis enemigos, los destruí, los alcancé, los destripé. Cada vez que tengo un enemigo en el trabajo, voy, lo persigo, lo acuchillo. No, es una locura esto. Eso tenía un contexto, era una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de un mandato de Dios para sostener un proyecto que venía de la mano de Dios a través del pueblo judío, como en otro momento fue a través de Noé, como en otro momento fue a través de Abraham y demás. Había un plan, y los hombres tenían que luchar con otros pueblos para sobrevivir. Era: o salgo a luchar o me matan. Hoy no estamos en tiempos de guerra. No tenés que agarrar un arma para ir a defenderte de nadie más. Entonces no es una cuestión de supervivencia extrema, que si vos salís, alguien te captura y te mata a vos y lleva a tus hijos o a tus hijas como esclavos. Hay que entender el texto, hay que entender el contexto cultural, histórico, el plan de Dios, el plan eterno, el plan temporal, el plan a mediano, corto o largo plazo y demás. Por eso es importante prestar atención a las herramientas para entender la sana doctrina. No obstante eso, ya entendemos más o menos, tenemos una idea de que no hay que malinterpretar este salmo y de que está mezclado un deseo del salmista junto con promesas de Dios que no significan que las promesas de Dios se aplicarán siempre. Son promesas de que, así como la casa de Obed-Edom, que las cosas iban a empezar a mejorar. Pero Obed-Edom no se hizo dueño del mundo porque el arca del pacto estuvo en su casa. Prosperó mucho más que cualquier otras cosechas. Sus animales fueron más sanos, pero no fue rey, no fue gobernador, no creó un imperio ni nada por el estilo. Fueron bendiciones, no locuras, exageraciones ni cosas de alguien desquiciado, o que esperaría a alguien desquiciado. Entonces no hay que tener miedo, ¿no?
O sea, no hay que prevenirse, no. Si viene alguien con una espada, dice, te voy a matar, dale, tirá. ¿A dónde pegarle? Total, Dios enviará a sus ángeles que me protejan. Porque yo habito al abrigo del Altísimo y no temeré ni pestilencia, no temeré plaga, no temeré nada. No temeré de terror nocturno, mortandad, que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, no me va a llegar, dale. Bueno, esta sería la idea del desquiciado, ¿no? Mateo 10:23. Una vez que tenemos una idea, obviamente que la primera idea, analizando el mensaje, el contexto, analizándolos con otras doctrinas de la Biblia, otros temas, eso es otro principio, hay que atravesar un tema a través de los diferentes temas de la Biblia, dejar correr ese tema para un lado y para otro, a ver si no encuentra contradicciones, incoherencias y demás. Luego tenemos que tomar los versículos para taparle la boca a estos locos, que dejen de ser pastores o se conviertan de una vez, pero que la gente aprenda a llegar y a conocer al Dios verdadero, no a ese falso Dios, a esa idea de Dios que cada uno le inventa como bien le parece. Y la Biblia parece que es un libro que quedó ahí abandonado. Mateo 10:23. Palabras de Jesús, cuidado, Esto no son palabras del apóstol Pablo, no, palabras de Jesús, donde uno podría decir es una cuestión de un profeta, no de Dios. Cuando os persigan, Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, dice, cuando os persigan de una ciudad, huye a la otra. Pero no era que no había que tener miedo, había que enfrentar. No era esto. ¿Y por qué Jesús dijo huyan a la otra? No era que no había que... La prevención no importa. ¿Por qué Jesús les dice, están predicando, pero si los persiguen, dejen de predicar y vayan a predicar a otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo enfréntenlos? ¿Por qué? Porque en este caso prevenirse de un inminente mal. Bueno, alguien dirá un versículo quizás justo en el original. Bueno, si fuese un versículo iríamos a los textos originales y demás. Vamos a ver, cuando ya son 10, 20 ya no hay forma de que 20 versículos tengan alguna mínima malinterpretación. Juan 10:39. Procurando otra vez prenderle, esto habla de Jesús, pero él se escapó de sus manos, se escapó. Este sí, el texto original habla de la palabra escapar. Juan 10:39. ¿Quién es el que se escapó? Seguramente fue Pedro, Juan. No, fue Jesús. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Juan 10:39. Otro versículo bíblico. Bueno, alguien dirá otra casualidad. Vamos a Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Tenemos a Jesús escapándose porque lo querían apedrear. ¿Por qué no los enfrentó? No era que mandará a tus ángeles, caerán a tu lado 1000. No, Señor, aquí caerán a mi lado 1000. No, el Señor te mostró cómo vivir como un ser humano en las limitantes que tenemos los seres humanos. En este caso, no era el momento para enfrentarse a la muerte, porque todavía tenía que forjar el carácter de los discípulos, todavía tenía que seguir haciendo milagros. Y luego, cuando él ya se dio cuenta que era el momento, enfrentó la muerte. Como la tenía que enfrentar, porque era su destino, su plan, el plan de Dios. Mateo 2:13 dice, en este caso, cuando Jesús era pequeño, partieron de ellos. Después de que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Cómo? ¿Un Dios tan poderoso hace que José huya con el Hijo de Dios? ¿Por qué no hay una guerra ahí nomás entre un Dios niño, un Dios bebé y Herodes? Porque él tenía que respetar las limitantes humanas, naturales que tenemos. El niño tenía que ser alimentado, tenía que ser cuidado, instruido. No podía traer la mente de un adulto, porque eso es violar las leyes naturales. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Huye, escápate,
Porque esto es lo que hay que hacer ahora, prevenirte, porque va a venir un mal mayor si no actúas, si no te prevenís y haces algo antes. Otro versículo más, Hechos 14:4. Esto es el apóstol Pablo predicando en una ciudad. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a todas las regiones circunvecinas. ¿Qué hicieron aquí el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? Huyó. ¿Cómo es? No era que había que enfrentar, no era que iba a enfrentar a mi enemigo, que no me iba a tocar la plaga, la pestilencia, que iban a caer a mi lado 1000, que a sus ángeles mandaría. No, él usó de la sabiduría de Dios y se dio cuenta que no era el momento de enfrentar, y si se podía evitar, había que evitarlo. Si alguien te va a apedrear y es inevitable, no va a haber mecanismo que puedas usar para evitar. Si te va a agarrar una enfermedad y es inevitable, y te va a agarrar igual. Ahora, si te cuidas, quizás te va a agarrar cuando la ciencia esté un poquito más desarrollada, los hospitales más aliviados, o tengan medicinas más efectivas, o se conozcan tratamientos que sean más eficaces. Ahora, si querés ser el primero en la lista de que vaya a agonizar con un respirador o sin, porque hay escasez en el mundo, bueno, es una cuestión tuya. Probá y andá y tentá a Dios. Decí, andate al hospital a predicar a todos los que tengan coronavirus y decí, yo quiero ver qué se siente, y será una cuestión tuya. Lo triste será para tus niños, que los vas a dejar abandonados, y a tu casa. Hechos 9:22. Otro versículo más. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Fue y dijo, mátenme. Aquí ni plaga, ni pestilencia, ni saeta, ni amenaza. Dios caerán a mi lado 1000. No, dice la Escritura que no hizo eso. Sigue. Llegaron a conocimiento de Saulo, que era Pablo, y ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Qué hizo? Escapó. ¿Qué hizo? Estuvo prevenido. Tomó una acción preventiva para evitar perder la vida. Si hay una posibilidad de prevenir el mal, Dios te dice, usala. Si hay una canasta, usala. No, pero están a la puerta, pero te están ofreciendo una canasta. Ya sabes, te llegó la noticia que te van a apedrear. ¿Qué vas a hacer? Huí entonces. Si ya te llegó la noticia, huí. Lo mismo pasó con el sobrino de Pablo. Cuando él escuchó de aquellos hombres que se conjuraron bajo maldición de no comer y beber hasta que el apóstol Pablo no haya sido dado por muerto, no le hayan quitado la vida. Entonces, llegado al apóstol Pablo, el apóstol Pablo hizo que se conozca el tema, y ahí lo sacaron encubiertamente de aquel lugar. Si no, el apóstol Pablo hubiese dicho, no importa, yo confío en Dios, y si me tienen que matar, que me maten. No le digas nada a nadie. No hizo así. Tomó el consejo y actuó. Estuvo prevenido. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos. Entonces, así Jesús, ¿qué hizo? Se escondió. Se escabulló. Podría haber dicho, no, yo los enfrento, si caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, ni plaga ni pestilencia tocará mi morada, ni saeta, ni ningún tipo de adversidad me tocará. Siempre que tenés a tu mano una posible medida preventiva eficaz, la tenés que usar, porque ese es el ABC de un creyente sano en su doctrina, sano en su mente. Allá hay un camino que se acaba, A mí me dijeron que se acaba y que caes al precipicio. A mí me dijeron que no, que le dé para adelante. No vas a prevenirte de decir, voy a averiguar primero, voy a ir con cuidado a ver si ocurrió un deslave, algo, y el camino se rompió. Bueno. Jeremías 33:6. Estos rechazan la medicina. ¿No saben que existe medicina preventiva? Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué dice aquí el Señor? Sanidad es lo que viene del cielo, un milagro, y medicina es el conocimiento de la medicina.
el conocimiento que Dios le permite al hombre de usar ciertos elementos de la naturaleza que pueden contrarrestar ciertos cuadros clínicos. Esto está visto también en Ezequiel, está visto en Apocalipsis, cuando decía que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, pero en Ezequiel 47:12 dice: junto al río de la ribera, al uno y al otro lado, esta es la historia de que caminaba 1000 codos con el agua en los tobillos, otros 1000 con el agua en las rodillas, que Dios le muestra una visión y le dice al profeta que ve un río que se adentra al río. Y el ángel que lo acompañaba lo incitaba a que cada día, cada momento, se vaya adentrando más al río. Finalmente el agua en los lomos, y después era un río crecido muy grande que solamente se podía andar a nado. Dice Ezequiel 47:12: junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es decir, si Dios es tan milagroso aquí en esta historia del río y del ángel, ¿para qué toma cuidado de explicarle a los hombres que hay hojas y hay elementos en la naturaleza que van a hacer bien a tu cuerpo y ayudarlo a contrarrestar enfermedades? Medicina. Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, así dice que las palabras buenas no solamente ayudan al alma, sino que ayudan a que tu sistema inmunológico se recupere. Medicina para los huesos. Cuando una persona está en depresión, en tristeza, está comprobado que el sistema inmunológico se deprime. Aquí dice, las palabras serán para el alma, pero también afectarán al cuerpo, ayudándote a activar tu sistema inmunológico, y la Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Mateo 9:12: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no critica la medicina. De hecho, cita esto y lo pondera como diciendo: el médico no va a los sanos. Si no, Jesús hubiese tratado a la medicina como brujería, como hechicería, como algo desagradable. No, lo ponen en estima, diciendo: los enfermos son los que necesitan un médico. De hecho, en Colosenses 4:14, Lucas, ¿cómo comienza diciendo? Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. ¿Ustedes piensan que si la medicina en aquel entonces hubiese sido considerada una brujería, Lucas hubiese estado orgulloso de haberse llamado el médico amado? Había una medicina en aquellos días, había tratamientos y lo usaban. Levítico 13:15, ¿de qué nos habla? Todo Levítico 13 pueden leerlo, no les voy a leer todo porque realmente es muy largo. Habla: el sacerdote mirará la carne viva, lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra, mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, sigue, y lo declarará sano. Lean Levítico 13, todas las leyes sanitarias, lean el tratamiento hacia la lepra y van a ver cómo había medidas preventivas. El sacerdote le decía a la gente: no pueden acercarse a su ser querido. Y el leproso era tan estricto que si el leproso se acercaba a personas sanas, lo podían apedrear, porque amenazaba con contagiar a otros y esparcir la lepra, atentando contra la supervivencia del pueblo. Estamos hablando de cuestiones de personas que se han comprobado enfermas, no cuando un enfermo de poder, por inoperancia, por vagancia, por locura, encierra a toda una población y los transforma en enfermos de la noche a la mañana. Hay que ir y hacer un testeo. En este caso el sacerdote era el que miraba la llaga. No era cualquier llaga, no era así a lo loco, a lo argentino desquiciado. Hay un grupo de argentinos fanáticos desquiciados, sí, otro grupo que lucha para establecer una democracia de verdad y llevar al país a otra etapa. Aquí los locos dicen que todos tienen coronavirus, todos tienen que estar encerrados. En aquel momento dijo: no podemos a todo el que tiene una llaga leproso, no, tenemos que asegurarnos que tenga lepra, porque las consecuencias de vivir fuera del campamento van a ser devastadoras para la persona y para sus seres queridos. Aquí murió gente sin poder despedirse de sus seres queridos. Entonces, para declarar a una persona enferma, tienes que asegurarte y tener los medios para declararla enferma. Y ahí sí podés privarlo de su libertad ambulatoria y demás, porque es una amenaza para los demás. Pero no podés privar a todo un país de moverse, de trabajar, de llevar comida a su casa, diciéndole que están y que son los que esparcen la plaga. ¿Sí? Más de la mitad del país no tiene la enfermedad. Quizás el 70% o
o 60 todavía no tenga la enfermedad ni nunca la haya tenido. Puede leer también Levítico 14. El Levítico 14 es muy curioso, para esta época viene bien. En Levítico 14 se cuenta acerca de qué hacer con la plaga, qué hacer, en este caso, bueno, cualquiera que entrare, vamos a leer un poquito, ¿no? A ver, el 40 dice: arrancarán piedras si estuviera la plaga. Hablan de cuando la plaga llega a una casa. Echarán fuera de la ciudad al lugar inmundo. Al raspar la casa dentro, alrededor, se derramará fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Es decir, cuando entraba la plaga a una casa, hacían todos estos cuidados para prevenirse. No decían: no, si somos el pueblo de Dios, ni plaga ni pestilencia tocará nuestra morada, ya está, viene el sacerdote, ora, se va a su casa, ya la casa quedó bendecida. No, dice que raspaban todas las manchas de la plaga en la casa y la tiraban en lugares que eran inmundos, que nadie se podía acercar ahí. El barro que rasparen lo tiraban, tomarán otras piedras, las pondrán en el lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la tierra. Es decir, todo lo que estaba contaminado en una casa lo destruían y ponían todo nuevo. ¿Para qué? No era que era un pueblo de Dios, un pueblo ungido, protegido, que le llovió maná, le llovió maná del cielo, le vino la columna de fuego, abrió las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué no decían: solamente tiramos un poquito de agua bendita y ya está bendecido? No, estos no eran locos. Eran personas que trataban de interpretar la voluntad de Dios correctamente y que entendían que los milagros eran situaciones excepcionales y que no podían obligar a Dios a hacer milagros cuando ellos quisiesen, sino estaba dentro de la soberanía de Dios. Tomaron otras piedras, la pondrán en su lugar, dice el verso 42, estoy en Levítico 14, ¿no? Dice: si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después de que se hizo arrancar las piedras, se raspar, bla, bla, dice, y después trato de acelerarme un poco porque quizás entiendo que ustedes lo van a leer todo después, raspar la casa y después de que fue recubierta, entonces, dice el verso 14, el sacerdote entrará y examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribarán, verso 45, derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa, sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que entró será inmundo hasta la noche, el que durmiera en aquella casa, etc. Entonces, tanto cuidado tenía Dios para proteger a su pueblo, si le podía dar un milagro. ¿Por qué estas medidas de medicina preventiva? Estas medidas preventivas, al igual que hoy. Esto que dice que él va y abraza, quizás sos un asintomático, pero no puedes ser tan inconsciente de ir y abrazar a la gente. ¿Por qué? Porque podés llevar y contagiarles el coronavirus. Entonces tenés que tener cuidado. Aparte, la gente tiene miedo. Por más que vos sepas que no tenés el coronavirus, que te hiciste testeo recientemente, etc., tenés que respetar la fe de las personas. Si el otro todavía tiene miedo y quiere mantener distancia, no hay una obligación que te salude o que te dé la mano, que te abrace. Si vas a darle una palabra, dale una palabra de ánimo y a fortalecerle, no a quitarle la poquita fe que le queda, no a hacerlo entrar en un pánico innecesario. Y de todas maneras, si vos te querés morir, es una cuestión tuya, personal. Si vos te querés arriesgar, es una cuestión tuya. La Biblia dice: tenés fe, ténganle fe, pero para con vos mismo, no usar tu fe para los demás. Si yo mañana no quiero ir al médico, no voy a ir yo, porque voy a usar mi fe, y si me quiero matar o destruir o lo que sea, lo hago yo, pero jamás lo haría con mis hijos, jamás lo haría con mi familia, porque mi fe es para mí. Yo no voy a jugar la vida de los demás con mi fe, jugaré mi vida nada más. Si quiero, si estoy loco, lo que fuere, pero tampoco lo haría, porque el tiempo de vida que te quede puede ser un canal de bendición a otros, 1 año más, 6 meses más, 3 años más. Puede ser un canal de bendición a tu casa, a tu familia, preparar tu casa para que tus hijos sigan estudiando, para que dejes algo acomodado en tu familia, terminar tu casa, tu terreno, tus emprendimientos. Bueno, vamos a dejarlo ahí realmente. A veces trato de explicarlo así con manzanitas para que la gente lo entienda, porque sé que hay personas que no conocen de la Escritura y comentarios así como estos los turban, porque dice: debe tener razón este que decía que así como el Salmo 91 yo me largo y simplemente nunca nada me va a pasar. Además, debería saber la cantidad de pastores que murieron, pastores con falsas doctrinas, que se creían, pensaban que eran como
estas películas de ciencia ficción, que ellos pueden entrar a la plaga, no les pasa nada, y no se dan cuenta que están tentando a Dios. Tentando a Dios. Les mintieron que si les pegan un golpecito de saco son indestructibles, no les agarra coronavirus, no les agarra nada, que el coronavirus es un demonio, que simplemente lo reprenden y se va. El coronavirus es una enfermedad, es tal cual como pasarte un cuchillo en la mano. Si te pasas un cuchillo en la mano y te sale sangre, entonces es un indicio para que te des cuenta de que el coronavirus, si te agarra, te va a enfermar. Menos, más, asintomático, lo que sea, pero es una ley natural. Sos un organismo vivo susceptible de este virus, por lo cual si te expones a él, te vas a contagiar. Lamentablemente es como un resfriado, ni más ni menos. Obviamente que en este caso las consecuencias son más devastadoras, pero la forma de transmisión es muy similar. Vamos a dejar aquí esta historia, podríamos extendernos mucho más, por supuesto, pero creo que con lo que hablamos, con todos los fundamentos bíblicos, con toda la explicación, creo que es más que suficiente para que ustedes tengan muchas herramientas para taparle la boca a estos locos. Primero, hacerlos recapacitar con el amor de Dios. Y si están obstinados, entonces son falsos profetas y hay que ir con todo y hay que taparles la boca y hay que advertir a la gente que no vayan detrás de estos que son ya casi secta, ¿no? Esa es una secta. Cuando la gente cree ciegamente y el que imparte la enseñanza no tiene fundamentos, es lo que a él se le ocurre, no es el iluminado. Nosotros no somos iluminados, estamos totalmente en contra de cualquier iluminado, de cualquier secta, de cualquiera que quiera dominar la vida de otro. Estamos a favor de vivir los principios de la Biblia en un orden de una organización con las limitaciones, obviamente, del respeto a los demás, de la enseñanza, del conocimiento y del proceso de fe que va a ser llevado a cabo en el transcurso del tiempo en cada uno de los mismos. Nos vamos de la estación.